Yéndonos a las preguntas propiamente, eh, hay un voto de la Sala Constitucional que generó mucha controversia en el año 2017 relacionado con Cocorí. Y por un lado están un grupo de personas que decía que esa obra tiene ciertos estereotipos que de una u otra forma tienen un contenido discriminatorio o ciertas imágenes discriminatorias. Y de otro lado, había otras personas que más bien rescataban el valor literario de esa obra, de Joaquín Gutiérrez, ¿verdad? Y entonces, claro, se presenta una controversia relacionado con que esa obra, bueno, a mí me la estaba yo en sexto grado, sí, ¿verdad? De sexto grado, a finales de escuela, que uno le ponía esa obra a leer. A mí me gustaría conocer su posición en cuanto a esos dos situaciones, dos valores que se dan desde el punto de vista constitucional. En lo personal eso generó diversas posiciones, incluso en algún sector de gente también, de personas afroamericanas. Entonces, a mí me gustaría conocer su posición técnica al respecto. Vamos a ver. La Constitución Política habla de igualdad, habla de equidad, habla de no discriminación. Creo que partiríamos de ahí, de no discriminación. Es un tema súper interesante, muy interesante, porque analizándolo, y yo que lo analicé desde diferentes puntos de vista, incluso dentro de la población afrodescendiente se puede encontrar diversidad de criterios. Yo, por ejemplo, le pregunté a una tía profesional, es la primera neuroradióloga de este país, y ella incluso salió en un artículo, incluso la familia estuvo como dividida en sus posiciones, y ella sale en un artículo en el periódico diciendo que eso no es discriminación. Ella, lo que me indica a mí, que conoció al autor, que no había esa mala intención, y pues están pro, otros jamás. Bueno, yo, familia que me decía, yo sufrí mucho por esa obra, digamos, porque se comparaba mucho con un monito, todo esto, ¿verdad? Todo depende de dónde estemos nosotros posicionados, dónde vivamos, dónde nos hemos desarrollado, la educación que tengamos, cómo nos afecta ciertas cosas. Igual pueden seguir llamándose discriminación, pero muchos y muchas hemos tratado de superar esa discriminación, siguiendo adelante, como dice mi mamá, sin prestar atención a lo que tal vez nos pueda bajar un poquito, ¿verdad? En este caso, me acuerdo que en un programa que llevé de grupos vulnerables, nos hicieron tomar las posiciones. En este caso, yo diría que si eso afecta a una parte, ya hay una discriminación. ¿Por qué? Por ejemplo, esa comparación con un monito no es la que se debe hacer para una persona, ser humano, porque solo hay una raza humana. Entonces creo que hay ciertas, por eso le digo, mi tía, bueno, profesional y todo, no lo tomó así, tiene que ver cómo lo tomemos, pero si hay un sector que sí le afectó, a mi criterio, podría haber, o si hay una discriminación, porque hay un trato, digamos, es peyorativo. Me acuerdo cuando salió también esa revista Memín, y por eso les digo que el hecho de ser mujer y ser afrodescendiente, mi mamá fue una que dio luchas por las mujeres. Yo inicié así por las mujeres, luego ya me he integrado con la subcomisión de acceso a dedo, ¿verdad? Entonces terminé ahí. Depende de cómo recibamos las cosas, pero yo pienso que es una educación a la sociedad, porque incluso es como las mujeres que, bueno, en mi caso, ya por la edad que tengo, Paco y Lola. A mí me enseñaron que Paco y Lola era lo que tenía que leer y que papá leía el periódico y mamá estaba en la casa. Entonces vamos creciendo con esas ideas y pensamos que eso es lo cierto y muchas veces las reproducimos. Igual pasa con la población afrodescendiente. Actualmente la población afrodescendiente ya no está en Limón en su mayoría, está por todos lados, estamos por todo el país. Y en San José hay muchísima población afrodescendiente, parece que más que Limón. Entonces, todo eso hace que si alguien de esta población ha recibido un trato discriminatorio por eso, a mi criterio, sí es discriminación. Incluso una prima sí me dijo, a mí me molestaron en el colegio. Yo me acuerdo cuando salió Memín, sí, ese sí estaba todavía. Ahora, el caso de Cocorí era una obra literaria muy profesional, que era lo que decía mi tía. Y ella lo que decía también era, ¿cuál fue la intención del autor? Si en esos años y en esos tiempos se vivían otras condiciones, era muy típico que se dieran esas cosas. De hecho, yo no sé si ustedes han escuchado que los pancakes que venían en esa caja roja, lo que tenían era una mujer empleada, ¿verdad? Como quien dice, de ahí no pueden avanzar. Esa es la posición que la sociedad nos daba. Esa ilustración la quitaron, porque no la he vuelto a ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Se crean estereotipos. Entonces, todos tenemos que ser como Cocorí, el niño que le gustaba a la niña machita, de colochos. Creo que ahí sí ponen una desventaja a una población que ha venido de una ingrata historia, ¿verdad? Que igual, vemos para adelante, no vemos para atrás, pero que ha venido de una ingrata historia de esclavitud, de discriminación, de relegación, de cero espacio. Entonces, a mi criterio sí es, bueno, es bastante profunda el análisis y no es lo mismo muchos temas verlos desde afuera que estar ahí adentro y recibir la discriminación. Un día de eso estaba escuchando a uno de los magistrados en un programa, el magistrado Cruz, puso este ejemplo y yo pues dije, mira qué interesante, el matrimonio igualitario. Digo, yo soy católico. Dice, muchas veces hay que, para ser juez de la Sala Constitucional, hay que ponerse en los zapatos, ¿verdad? Y luego, pues con mucho estudio fundamental, porque sabemos que las sentencias tienen que venir bien fundamentadas a la hora de tomar las decisiones. Pero si usted francamente me pregunta si hay una discriminación, ese día me tocó escoger grupo.
y escogí el grupo de que sí, porque tengo mucha gente de mi población que me ha dicho, eso me denigró, me molestaron en la escuela, me pusieron como inferior. Tal vez la pregunta, en parte decía discriminación, pero en realidad la pregunta fue otra. Tenés, por un lado, una norma o una obra que podría verse discriminante, pero por otro lado, discriminatoria, pero por otro lado tenés una obra artística que es una libertad Claro, de expresión. claro. ¿Cómo conjugar eso? Sí, es una obra, sí, es una obra artística, estoy de acuerdo. La cosa es que no lesione los más sagrados derechos de personas, digamos. Yo entiendo, y esa fue la posición de mi tía, es una obra artística. Y no fue bueno, ella me dice así, probablemente, bueno, ella lo admira muchísimo, y no fue la intención. Pero yo me cuestiono también hasta dónde se lesiona ese derecho, hasta dónde, si yo saco una obra literaria menospreciando alguna nacionalidad, ¿verdad? Ese Cocorí, bueno, lo leían mucho en las escuelas. Tal vez puede ser que también lo que falta es dirección, porque ustedes saben que los niños tienden a ser crueles, ¿verdad? Porque simplemente ven la obra y dicen lo que es. Entonces, yo sí haría un análisis y meditaría. Ahora, si usted me dice, como jueza de la Sala Constitucional tiene que analizar y tiene que fundamentar, pues me siento a estudiar. Me siento a estudiar mucho y detalladamente la obra literaria, porque serían extractos los que tengo, pero como una releída, como una repensada y poner las dos situaciones, ¿verdad? Mucho gusto. Sí, no se preocupe, me pasé de los... ¿Esos eran los 7 minutos? Sí. Excelente, apenas. Sí, no se preocupe. Con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias, don Paul, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Bueno, es difícil con esa pregunta del magistrado Rueda, y sobre todo yo que voté mayoría, no decir algo también. Claro. Yo lo consulté con varias gente también, en el barrio donde yo me crié muy cerca de sus papás. Claro. También jugaba con muchos compañeros de raza negra, afrocostarricenses. Claro. Y con alguna gente lo consulté. Y yo coincido con usted de lo que ha dicho, de que muchas veces no es prohibiendo una obra literaria del nivel del escritor que fue don Joaquín, nacido en Limón y orgulloso limonense, sino lo que usted dijo ahora al final, la dirección que el MEP podía hacer con el libro. Yo creo que eso es lo fundamental. Muchas veces la prohibición genera más bien el morbo de irlo a buscar, de leerlo a escondidas, y muchas veces lo que hace falta es, sí, el voto de mayoría no lo retiró, no lo prohibió, pero sí el MEP tenía unas directrices de cómo llevarlo a cabo. Hoy en día esos son programas bullying que no existían entonces. Yo siempre fui el más pequeño en el kinder, en la escuela, en el colegio, y cuando don Edgar Cervantes me juramentó para ir a estudiar a España, no se me olvida que me juramentó con Ernesto Ginesta. Ay, sí, bien alto. Y me dijo, le vamos a demostrar a los españoles que el más pequeñito y el más grande son de los mejores jueces que vamos a mandar. Y yo nunca me sentí discriminado, ¿verdad? Entonces usted dijo dos cosas importantes, esa dirección y la actitud. Pero también coincido, si alguien se ha sentido discriminado, pues sí, pero Joaquín Gutiérrez Mangel, limonense, hay una obra traducida a 10 idiomas, escrita por primera vez y publicada en Chile. En fin, la sala también un poco hizo el análisis de lo que es una obra literaria. ¿Puedo hacer una acotación? Sí, claro. Sí, Dígame, nada más, me me llamó mucho la atención lo que se acaba de decir. Mira, es que interesante. Usted le pregunta a mi mamá, de hecho le han hecho muchas entrevistas, bueno, mi mamá ha fungido en muchas instancias acá a nivel nacional y ha contribuido con sus aportes, y ella dice, ahora que yo estoy en es que no, yo nunca sentí discriminación por ser afro, yo era por ser mujer, porque yo defendía a las mujeres y los hombres se enojaban por la pensión, y sigue ella ahí. Ahora, hay una cosa que me dijo alguien, en mi caso, esa obra literaria, a mí no me afectó. Pero yo, como se dio esa división de familia, ¿verdad? Donde yo crecí, yo estaba en metodista y todo, yo llamo a una prima y ella me dice que para mí fue fatídico. Y es donde yo empiezo a ver las diferencias. Y como por ahí yo un día me puse a analizar, no solo se trata de ser mujer o solo ser afrodescendiente, sino dónde usted creció, cómo usted creció, qué posibilidades tuvo, qué opciones tuvo. Yo, con lo de los asuntos de racismo y todo, por lo general, algunas cosas, si son sutiles, a veces ni me percato porque no estoy pensando en eso. Cuando yo participé para ser jueza de la República, ni por aquí me pasó. Ahora ya estoy en la subcomisión y a veces me dicen ahí, cuídese con lo... ¿verdad? Porque hay cosas que eso no lo va a hacer a usted más o menos, pero sí puede ser obstáculo para algunas personas, sí. Okay. Ahora la pregunta. Sí. Usted, como jueza de familia, de niñez, adolescencia, de pensiones alimentarias, de violencia doméstica, y sobre todo como hija de la primera mujer de ascendencia afrocostarricense en ser diputada de la República, ¿cuál considera que es la deuda que tiene la Sala Constitucional en materia de los derechos de los afrocostarricenses? Bueno, precisamente, yo no me quería extender en eso. Yo ya hablaba con mi hermano, le decía, yo no voy a mencionar ni quién, ni mi abuelo, ni quién, ni mi mamá. ¿Pero por qué? Si eso es lo que me tiene aquí. Mucho, porque incluso yo llevo bastante tiempo en que me dicen y yo como que, y hoy estoy aquí. ¿Por qué? Porque mi abuelo dio una lucha muy importante y gracias a eso hoy yo soy costarricense. Mi mamá tuvo que naturalizarse. Mi mamá fue la primera mujer abogada también de Costa Rica. Eso hace, nos abrieron portillos, nos abrieron puertas, y mi mamá todavía más que mi abuelo, ser mujer. Las mujeres también hemos tenido nuestra lucha. Entonces, eso hace que haya una mayor intencionalidad en buscar abrir brechas y las diferencias que existen actualmente, ¿verdad? Yo siento que la situación ha mejorado,
pero siempre faltan cosas, igual como en todo, ¿verdad? Ahora podemos ver, bueno, en la sala hay mujeres, menos son, pero hay mujeres, igual hombres. Yo soy de la creencia de que no tiene que ser o que solo hombres, o que solo mujeres, o que solo, o sea, no importa, es toda esa combinación. Todos nos necesitamos a todos, ¿verdad? Entonces es importante que haya de todo. Y nada más para que me direccione usted la parte puntual de la pregunta, teniendo a mi mamá. Ajá. Sí, usted con ese conocimiento, con lo que tiene, con su visión, ¿cuál considera la deuda? Sí, esa era la deuda. Que la sala Okay. para usted no ha llegado a Okay. Okay. Existe una deuda, efectivamente. El país, Costa Rica, es un país increíble, ha acogido a esta población, pero existe una deuda porque a nivel de instancias donde se toman las altas decisiones, hay muy pocos. Eso no quiere decir que usted va a llegar por ser hombre o por ser mujer o por ser indígena o por ser negro, no. Hay que estudiar, es lo que yo estoy diciendo, hay que estudiar. Pero sí hay una deuda y con la sala constitucional en sí, yo diría que pues acá nunca se ha tenido una persona afrodescendiente, ¿verdad? Mujeres ya, lo logramos y creo que es bueno que vayamos incursionando en las áreas, aunque no nos nombren, pero también algo que dijo alguien de aquí de la sala en una reunión que tuvimos fue, hace tiempo salió la lista, por eso yo estoy aquí, porque dice, bueno, salió la lista, ¿dónde están? No hay nadie, ok, entonces también, y por eso yo quiero, con mi presencia hoy aquí, indistintamente, ya sea que me nombren o no, que se tome la decisión o no, demostrarle a muchas personas que son como yo, que se ven como yo, que son mujeres y que son afrodescendientes, que lo intenten, que ojalá la lista no venga solo yo, porque no me había fijado en la lista, no, pueden venir varias, y que ustedes de manera justa decidan. No porque es esto o porque es el otro, no, sino porque, bueno, estudió y puede estar, o puede capacitarse, o puede lograr. Bien, entonces sí hay una deuda. Mucho gusto. Muy bien. La última pregunta le corresponde a la magistrada. ¿Cómo estuve con los minutos? Bien. Bien, Creo que ok. estoy bien. Bueno, bienvenida de nuevo, doña Muchas Sombray, gracias. y muchas gracias por su participación Gracias a en este usted. concurso. La Sala Constitucional, efectivamente, uno de sus principales herramientas de su trabajo cotidiano es la Constitución, pero también los instrumentos de derecho internacional. ¿Cuál es la importancia de estos instrumentos en la jurisprudencia, en el trabajo de la Sala, y cuál es la diferencia, o si la Sala la ha establecido, entre instrumentos de hard law y de soft law? Bueno, vamos a ver, sumamente importantes estos tratados internacionales de derechos humanos. De hecho, en la pirámide de Kelsen, y cuando vemos cómo viene el orden designado, tenemos primero la constitución política, luego los tratados, las leyes, los decretos, los reglamentos, así va. Pero los tratados internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por Costa Rica tienen rango igual a la constitución política, o incluso cuando protegen más, tienen un rango superior. Entonces, son sumamente importantes. Yo siento que en todas las materias en que trabajamos debe echarse mano a estos tratados internacionales porque van en avanzada. Y disculpe que me refiera a esto, pero mi abuelo habló de derechos humanos antes de que existieran, ¿verdad? De que se publicara sobre estos, la Declaración de Derechos Humanos. Y eso quiere decir que siempre han estado ahí, pero los hemos hecho evidentes ahora. En lo que yo estoy ahorita, violencia doméstica. Por supuesto, las sentencias tienen que hablar de Belén do Pará, CEDAW, todo esto, porque es la estructura, la base, para que nosotros podamos tomar decisiones, ¿verdad? Gracias a usted. Muy bien, con esto terminamos esta fase. Le agradezco mucho su participación y solo me queda desearle una feliz tarde. Un gusto Muchas gracias a haberla conocido. ustedes por el tiempo que me dieron. Muchas gracias.